Bienvenidos a mi canal, el refugio definitivo para todos los que respiramos y vivimos la pasión superíndice 3N desenfrenada de las series otomanas. Estoy enormemente feliz de tenerlos aquí una vez más. Preparo copyright-se, porque hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo en el intrigante y laberíntico mundo de los romances prohibidos, los dramas familiares, las ambiciones desmedidas y, por supuesto, los escándalos jugosos que nos regalan nuestras series favoritas. Y vaya que tenemos uno bueno hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que incendiando las redes sociales y los titulares del espectáculo turco. Un tema explosivo que involucra a una de las actrices queridas, admiradas y talentosas del momento, la IQ superíndice 3 Nika Anderu Parrafoel. Y inevitablemente a uno de sus examores recordados, el carismático Kerem Bürsin. Su amigos, como lo leyeron en el título, la tempestad se avecina. Hay drama en el horizonte y de la clase explosiva. No es un drama cualquiera, es un drama que involucra acusaciones veladas, mensajes amenazantes y celos dignos de una tragedia shakespeariana. Agarren sus paumas menos vuelos, porque esto se va a poner intenso. Pero antes de zambullirnos de cabeza en este salseo turco que huele a cafú copyright, recio copyright en hecho y a intriga palaciega, quiero extenderles una invitación superíndice 3N cordial a que se suscriban a mi canal. Si como amo las telenovelas turcas los tienen completamente atrapados y no pueden resistirse a sus encantos, este es su lugar. Acu encontrar en las noticias frescas del mundo del espectáculo, análisis profundos de sus series favoritas, curiosidades que los dejaron boquiabiertos, teorías conspirativas dignas de Game of Thrones, y por supuesto, las actualizaciones jugosas sobre la vida personal de sus estrellas favoritas. Asu que no lo piensen activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además quiero saber todo sobre sus gustos. Du copyright gemme en los comentarios copyright series turcas viendo actualmente, copyright parejas los hacen suspirar y copyright villanos a manodiar. Me encanta saber sus opiniones y compartir mi pasión superíndice 3N con ustedes. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Preparemos el tu copyright, sirvámonos un poco de locum y pongamos manos a la obra. Como seguramente ya saben, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas queridas, fotografiadas y comentadas de toda Turquía. Su romance que floreció superíndice 3 en el idílico set de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de fans en todos los rincones del mundo. Todos vamos a Eda y cercan en la pantalla, suspiru vamos con cada uno de sus encuentros y nos emocionu, vamos con sus declaraciones de amor. Pero aún ese amu vamos a Ande y Kerem fuera de ella. Su química era innegable, su complicidad evidente y su amor pareco ha salido directamente de las páginas de un cuento de hadas, un amor digno de los sultanes y las sultanas de Antau más menos o. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, donde la fantasía a menudo choca con la dura realidad, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright de un tiempo, Ande y Kerem tomaron la difícil decisión superíndice 3N de tomar caminos separados, dejando a un copyright cito de corazones rotos y desolados a su paso. Aunque nunca revelaron públicamente los motivos exactos que los llevaron a la ruptura, ambos aseguraron a Trabu copyright de sus representantes que seguían siendo amigos, que se guardaban un gran cariño más menos o mutuo y que siempre recordarán con afecto el tiempo que compartieron juntos. Una versión superíndice 3N edulcorada y diplomática que en realidad nunca terminó superíndice 3 de convencer a nadie. Y aquí es donde la historia se pone aún interesante, jugosa y sobre todo, dramática. Recientemente Ande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones. Los paparazzi han hecho horas extras y copyright dolos a restaurantes, eventos sociales e incluso, según algunos rumores, a escapadas románticas. Algunos medios de comunicación superíndice 3N apuntan a que podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo. Otros, los optimistas y románticos, se atreven a sugerir que podrán estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Sea cual sea la verdad que se esconde detrás de estas reuniones, lo cierto es que este acercamiento ha desatado una auto-copyright-dica tormenta de especulaciones, rumores y comentarios en las redes sociales.
Los fans de la pareja Stu-N divididos entre la esperanza de una reconciliación superíndice 3N y el temor de que todo termine en un nuevo desengao más menos o. La incertidumbre es palpable, la tensión superíndice 3N se corta con un cuchillo y los rumores vuelan SRU, pido que una alfombra mujica. Pero la cosa no se detiene aún. Según fuentes cercanas a la pareja, uno de los exnovios de Ande no estuvo nada, pero nada contento con esta situación superíndice 3N. Al parecer, este exnovio, cuyo nombre no vamos a mencionar en este momento para proteger su privacidad y evitar demandas legales, habrá enviado mensajes amenazantes a Kerem. Exigió copyright dole de manera poco amistosa que se aleje de Ande y que no interfiera en su vida. Asu como lo oyen. Amenazas veladas, indirectas punzantes, celos desmedidos y pasión superíndice 3N desbordada. Un verdadero culebro superíndice 3N digno de las mejores series turcas. La noticia ha corrido como la pu superíndice 3 Lbora en los medios turcos y ha generado un debate nacional sobre los límites del amor, los peligros de la obsesión superíndice 3N y las consecuencias de los celos enfermizos. ¿Tiene este exnovio algún derecho a interferir en la vida de Ande y Kerem? ¿Estuvieron justificados sus celos, o son una manifestación superíndice 3N de inseguridad y egoísmo? ¿Es lucito amenazar a alguien, directa o indirectamente por motivos amorosos, o se trata de un comportamiento inaceptable que debe ser denunciado? Estas son solo algunas de las preguntas que se estuvieron haciendo los fans, los medios de comunicación superíndice 3N y la sociedad turca en general. La polu copyright mica estu servida, y las opiniones estuvieron divididas que nunca. Ahora, para entender mejor la magnitud de este drama y ponerlo en contexto, vamos a analizar algunas series turcas que han abordado temas similares, donde los celos, las amenazas y las obsesiones son el eje central de la trama. Series que nos han mostrado los peligros de la pasión superíndice 3N desenfrenada y las consecuencias devastadoras de la venganza. La primera serie que quiero mencionar es, sin duda, Aik Memnu. Esta joya de la televisión superíndice 3N turca, protagonizada por la talentosísima Beren Saat, el Galut Enekibank Tatutui y la legendaria Nebaatu Kondieres Sisere, es un clásico indiscutible de las telenovelas turcas. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que, impulsada por el despecho y el deseo de venganza, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo, mujeriego y sin escrúpulos. Juntos inician una relación superíndice 3N clandestina, llena de pasión superíndice 3N, engau más menos y traiciones, que tendrán consecuencias trágicas para todos los involucrados. En esta serie los celos juegan un papel fundamental. Adnan, cegado por su amor por Biter y confiado en la lealtad de su sobrino, no se da cuenta de la traición superíndice 3N que se estuvo gestando bajo su propio techo. Cuando finalmente descubre la verdad, la situación superíndice 3N se vuelve insostenible, la humillación superíndice 3N es insoportable y todo termina en una espiral de destrucción superíndice 3N y muerte. Aik Memnu es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 Los celos pueden envenenar el alma, destruir vidas y arruinar relaciones aparentemente perfectas. La trama es intensa, adictiva y llena de pasión superíndice 3N desbordada, y los personajes son complejos, contradictorios y atormentados por sus propios demonios. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad, la traición superíndice 3N y las consecuencias de nuestras decisiones. Otra serie que aborda el tema de los celos de forma magistral, aunque desde una perspectiva diferente, es la aclamada Ezel. Esta producción superíndice 3N, protagonizada por el carisma Tiko Kenan y Grados Mirzaloilu, la bellísima Kansudere y el talentoso Jdi Tuzayener, es una historia de venganza, traición superíndice 3N, redención superíndice 3N y segundas oportunidades. Umer, un joven inocente, honesto y enamorado, es traicionado vilmente por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan injustamente por un robo que no cometió superíndice 3. Umer es encarcelado, torturado y dado por muerto, pero en realidad logra sobrevivir y escapar de la prisión superíndice 3N. Después copyright ese de someterse a una arriesgada cirugua plástica para cambiar su apariencia y borrar su pasado, regresa a Estambul o más menos os después copyright ese con el nombre de Ezel, un hombre rico, poderoso y misterioso, dispuesto a vengarse de quienes lo traicionaron y le arrebataron su vida. En Ezel los celos son el motor que impulsa la venganza del protagonista.
Ali, uno de los amigos de Umer, siempre ha estado celoso de su popularidad, de su inteligencia y sobre todo, de su relación superíndice 3N con Eysan, la novia de Umer. Los celos de Ali lo consumen por dentro y lo llevan a traicionar a su amigo y a participar activamente en el plan para incriminarlo y enviarlo a prisión superíndice 3N. Ethel es una serie llena de giros inesperados, suspense constante y escenas de acción superíndice 3N trepidantes. Los personajes son complejos, ambiguos y atormentados por sus propios fantasmas, y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Hacia copyright no te cuestionar constantemente que copyright N es realmente bueno y que copyright N es realmente malo. También copyright N quiero mencionar la popular serie Kiral Kaek, aunque aquí los celos se manejan de una forma muy SCU superíndice 3 mica, ligera y desenfadada. Esta comedia romántica, protagonizada por la encantadora Elu Párrafo Insangu y el apuesto Barardu Párrafo, cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta una extraña más menos y arriesgada oferta para enamorar y casarse con Umer, un exitoso y reconocido diseu más menos ador de zapatos. Defne necesita desesperadamente el dinero para ayudar a su familia, que atraviesa una difícil situación superíndice 3N con superíndice 3 mica, y acepta el trato sin saber que terminaru, enamoru, dose perdidamente de Umer. En Kiral Kaek, los celos son un elemento recurrente en la relación superíndice 3N entre Defne y Umer. Ambos sienten celos de las personas que se acercan al otro, ya sean exnovios, pretendientes o compau más menos eros de trabajo, lo que genera situaciones divertidas, inclu superíndice 3 modas y, en ocasiones, románticas. Aunque los celos a veces causan malentendidos y pequeu más menos as discusiones, también copyright N sirven para que Defne y Umer se den cuenta de lo mucho que se aman y de lo importante que son el uno para el otro. Kiral Kaek es una comedia romántica ligera, fresca y entretenida, perfecta para pasar un buen rato y desconectar de los problemas cotidianos. Otra serie que explora el tema de los celos, pero desde una perspectiva totalmente diferente, es la dramática Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova. Esta superproducción superíndice 3N, ambientada en la Turquía rural de los más menos 70, cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos superíndice 3 venes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después copyright, ese de que Yılmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya de un poderoso hombre que la acosaba. En su huida desesperada, llegan a Okondieres y Sukurova, una región superíndice 3N agrícola al sur de Turquía, donde se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a trabajar en una granja propiedad de Demir, un hombre rico, poderoso y ambicioso que se enamora obsesivamente de Zuleya. En Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova, los celos son un arma poderosa en manos de Demir. Demir estuvo obsesionado con Zuleya y estuvo dispuesto a hacer todo lo posible para mantenerla a su lado, incluso si eso significa recurrir a la mentira, la manipulación superíndice 3N, el chantaje y la violencia. Los celos de Demir lo consumen por dentro y lo convierten en un personaje despiadado, cruel e implacable, capaz de las mayores atrocidades con tal de salirse con la suya. Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova es una serie dramática, intensa y apasionante, llena de intrigas palaciegas, secretos inconfesables, amores prohibidos y sed de venganza. Ahora, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿Q copyright pasaru, finalmente con Ande Kerem y el exnovio celoso? ¿Lograru N Ande y Kerem superar los obstáculos y darse una segunda oportunidad en el amor? ¿Cederu el exnovio a la razú superíndice 3N y dejaru, que Ande sea feliz con quien ella elija? ¿O seguiru, acosando y amenazando a Kerem, convirtiendo esta historia en una autocopyright-tica pesadilla? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sabemos con certeza es que esta historia tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un culebru superíndice 3N turco de primera categoría. Estaremos atentos a todas las novedades, seguiremos de cerca los pasos de los protagonistas y les mantendremos informados de cualquier noticia que surja. Y ahora lamentablemente llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido con mis comentarios y que hayan disfrutado de este salseo turco que nos tiene a todos en vilo. Recuerden que todo lo que hemos dicho son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes no oficiales, y que la verdad absoluta solo la conocen los protagonistas de esta historia. Gracias por acompañarme una vez en este maravilloso viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido.
Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre las series que hemos mencionado, sobre los personajes que hemos analizado y sobre todo, sobre este escándalo que involucra a Ande Kerem y su exnovio. Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad y revivir su romance? ¿Es tú justificado el comportamiento del exnovio o creen que es tú, actuando de forma irracional y obsesiva? Quiero saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal, que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares a través copyright S de sus redes sociales, y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S, amantes de las telenovelas turcas. Que tengan un día lleno de amor, pasión superíndice 3N y mucho drama turco.